Antes de iniciar con el caso Encuentro, primero debemos hablar sobre el caso del Gran Padrino, como se lo denominó originalmente. El caso del Gran Padrino surgió cuando autoridades ecuatorianas descubrieron una red de corrupción liderada por una figura pública. Anderson Boscaño y un equipo de nuevos reporteros del medio La Posta siguieron la investigación sobre la corrupción en empresas estatales. La supuesta red fue descubierta en enero del 2023. En La Posta se denunció la existencia de una red de corrupción liderada por Danilo Carrera, cuñado de Lazo. En esta red se buscaba obtener beneficios económicos de la empresa coordinadora de empresas públicas. Danilo Carrera había recibido sobornos por parte de proveedores gubernamentales para la adjudicación de contratos y el cobro de salarios. A través de ellas también estarían involucradas otras empresas como la flota petrolera Floplec y la Corporación Nacional de Electricidad CENEL. Según La Posta, además de Carrera, en esta red de corrupción participaron funcionarios públicos, como el secretario de la Administración Pública, Iván Correa, Ítalo Cedeño, ex gerente general de Petroecuador, y Marta Morlas. El informe Gran Padrino también describió que Guillermo Lazo planeó desde su mandato crear un equipo de asesoramiento privado para supervisar las empresas estatales. Lazo le había entregado el manejo total de las empresas estatales a Carrera, y él sería quien decidiría qué empresas trabajarían con el Estado y cuáles no. Según Boscan, algunos de los proveedores de la empresa pública manifestaron que se les pidió el pago de coimas, proveedores en él, y dijeron que no solamente se les solicitaba dinero para participar y ganar concursos, sino también para que se realicen los pagos efectivos. Los principales involucrados en esta red de corrupción eran Hernán Luque, expresidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, ENCO, entre julio del 2021 y diciembre del 2022, y Leonardo Cortázar, el informante y supuesto operador de la distribución de negocios eléctricos en el sector público, en donde habían cargos que se administraban de forma irregular. En 2022, Cortázar también apareció en la foto que se le denominó como Los Tetones. En esta se le observa en una piscina junto a Javier Jordan, quien posee un largo historial delictivo y se encuentra prófugo de la justicia. En la foto también aparecía el asambleísta correísta Ronnie Aliaga. Cortázar también tuvo conexiones con Lenín Moreno y su hermano Gaby para consolidarse dentro de CENEL tras el cambio de gobierno en 2021. Tras el cambio de gobierno, mantuvo conversaciones con el ministro César Monge para que él y otros operadores pudieran permanecer en la empresa pública. Rubén Cherres presuntamente era amigo de Carrera y había tenido nexos en la red de corrupción de las empresas estatales. Por esta razón, Cherres fue vinculado a Danilo Carrera. A través de los audios difundidos por La Posta, se explica que presuntamente se le otorgó una cuota de $30,000 al familiar del presidente. Ahora puede ser una noticia buena y mala. Yo creo que muy buena, y mala porque nos va a arreglar una cuestión. Presumiblemente, Carrera lideraba la trama de corrupción con la ayuda de sus colaboradores, es decir, Luque y Cherre. Según informes policiales, Cherres poseía más de 10 empresas junto a Dritan Hejic, un albanés que estaba vinculado a las empresas albanesas asociadas al narcotráfico. También se involucró a Roberto Balbueno, mano derecha de Cortázar, en la Corporación Nacional de Electricidad CENEL, quien, según los audios filtrados, trabajó juntos para gestionar los cargos públicos del organismo. Julio Cor y Jorge Orbe también tenían influencias en las contrataciones de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CENEL, y en el CENEL. Ya no te puedo dar todo ese dinero. ¿Por qué? Ya lo tiene Orbe y Julio de nuevo. Se lo habían devuelto los manes. ¿Ya? Porque los manes se puta para meter a un... La Fiscalía también investigó a Antonio Icaza, quien también fue funcionario de la Corporación Nacional de Electricidad CENEL en 2018. En 2021 asumió la gerencia de esa empresa. No obstante, dejó ese cargo cuando se retornó la supuesta trama de corrupción. Posteriormente, el caso pasó a llamarse como el caso Encuentro, haciendo alusión al eslogan del gobierno de Guillermo Lazo. El lunes 16 de enero del 2023, por medio de un nuevo audio filtrado por La Posta, se escucha a Luque hablando sobre el contrato de Flopec. En una parte del audio, la voz que pertenece a la de Luque dice que su parte sea de $150,000 mensuales para ser depositados en una cuenta en Andorra. El otro se llama Ryan. Yo te comenté que yo prefería que me des $150,000 mensuales. A mí como que me da tranquilidad esta en mi cabeza. Ahora, el momento que haya más de eso, pues lo ahorras para mí después, ahí ves, y ya sabes, obviamente, como primo, que está Valeria,
¿cierto? La demanda. Y que vamos a ir a abrir las cuentas en algo. El 16 de enero de 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso publicó una carta a la Fiscalía. En la carta, Lasso manifestó que todas las dependencias del Ejecutivo que sean requeridas por la Fiscalía General del Estado que le den la información que sea necesaria. Lasso dijo confiar que la labor de la Fiscalía afirmaría que en su gobierno no ha existido ninguna estructura criminal. También se encontró un vínculo con el caso Troya. Según la Fiscalía, durante la investigación del caso León de Troya, descubrieron indicios de la existencia de una estructura de corrupción sistemática en la administración pública, que implicaría a entidades como Ban Ecuador, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SEAE y CENEL. Por eso se determina unificar el caso Troya al caso Encuentro e investigarlo como uno solo. El 20 de enero de 2023, la Fiscalía encabezó un operativo en el que se realizaron 8 allanamientos simultáneos a domicilios de personas investigadas en Quito y en Guayaquil. Se presentaron evidencias como documentos, dispositivos de almacenamiento, teléfonos celulares, joyas y entre otros. Cherres fue encontrado muerto el 31 de marzo del 2023 en Punta Blanca, un balneario al norte de la provincia de Santa Elena, casi 4 meses después de que empezaron las investigaciones en su contra. Además de Cherres, otras 3 personas resultaron muertas ese mismo día. De la ruta Espondilus del cantón Santa Elena, uno de los cadáveres estaba maniatado. Se presume que el cuerpo corresponde al guardia de seguridad. Los otros fallecidos, entre ellos una mujer, estaban en el interior de una vivienda adjunta. Tras las revelaciones publicadas por La Posta, se creó una comisión especializada ocasional por la verdad, justicia y la lucha contra la corrupción para investigar los presuntos vínculos del gobierno de Guillermo Lasso y la mafia albanesa. En marzo del 2023, esta comisión emitió un informe en el que sugirió un juicio político a Lasso. Según la solicitud del juicio político, el expresidente participó en una estructura de corrupción para conseguir beneficios para propios y terceros. Por ese motivo, Lasso fue acusado de coacción y peculado. Sin embargo, la Corte Constitucional no consideró las acusaciones como causa para el juicio político. Sin embargo, la Corte sí reconoció la causal por peculado. Después de la aprobación de la Corte Constitucional, inició el juicio político en contra de Guillermo Lasso. El expresidente Lasso firmó el decreto de muerte cruzada y disolvió a la Asamblea. Por esta razón, el juicio político en su contra no pudo continuar. La Fiscalía solicitó una formulación de cargos contra 8 personas investigadas por el presunto delito de delincuencia organizada. En estas se incluían a Danilo Carrera. La audiencia estaba inicialmente prevista para el 14 de diciembre, no obstante, la fecha fue pospuesta 2 veces. Finalmente se instaló el 24 de noviembre del 2023. En esa audiencia, la Fiscalía exigió prisión preventiva para las 8 personas involucradas. Sin embargo, explica que Carrera y otra persona se encontraban puestas bajo arresto domiciliario, ya que tenían más de 65 años de edad. Esa noche, el juez del caso aceptó parcialmente el pedido de la Fiscalía y puso prisión preventiva para Carrera, pero en su lugar fue puesto bajo arresto domiciliario. También ordenó la prisión preventiva de otros 4 involucrados, incluido a Hernán Luque. El juez ordenó medidas sustitutivas para las otras 3 personas vinculadas a los cargos, con la prohibición de salida del país y las presentaciones periódicas ante la autoridad competente. El 27 de noviembre del 2023, 2 días después de que el juez dictara sentencia en el caso, Danilo Carrera publicó un comunicado diciendo que las acusaciones en su contra eran falsas y que no habían pruebas que las sustenten. Carrera aseguró que la persecución política en su contra debería alarmar a la nación, con lo mismo le podían hacer a cualquier persona. El 19 de febrero del 2024, la Fiscalía vinculó a la instrucción fiscal a 2 personas por supuesta participación de delitos de delincuencia organizada. Ese día, 10 personas fueron procesadas por ese delito. En la misma fecha, el juez especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado aceptó la solicitud presentada por la Fiscalía y ordenó prisión preventiva para Karen Noles y Tatiana, quienes fueron identificadas por la Fiscalía como presuntas autoras directas del crimen. La Fiscalía afirmó que las mujeres bajo proceso habían obtenido contratos de manera violenta entre CENEL entre 2021 y 2022, mediante la simulación de procesos de licitación a través de personas naturales como jurídicas y consorcios. El 25 de marzo del 2024, la Fiscalía compartió en su cuenta de X un enlace que dirigía al expediente con pericias relacionadas al caso
El expediente tenía transcripciones de conversaciones entre varias personas, incluyendo Rubén Chirres, Rafael G., Juan Carlos G. y Danilo Carrera, Milton M. y Karen M. También incluía mensajes de texto y audios y videos extraídos de memorias USBs. Estos audios y evidencias revelaban charlas entre Chirres y Juan Carlos E. acerca del proceso de contratación en CNEL, Ministerio de Energía, y el intento de una reunión con Guillermo Lasso para discutir acerca de asuntos petroleros y sobre los costos de ascensos en la aduana. Recientemente, Eduardo Andrade, un juez especializado en delitos de corrupción y crimen organizado, aprobó el 1 de mayo del inicio del proceso de extradición de Leonardo Cortázar, quien se encuentra en territorio panameño. De momento, Danilo Carrera se encuentra con arresto domiciliario como medida cautelar, mientras que la Corte Nacional de Justicia ha exigido a las autoridades argentinas la entrega de Hernán Luque después de ser detenido por la Interpol el pasado 8 de febrero del 2024. Con esto, llegamos al fin del caso Encuentro.